20 es la presentada por la señora Condé Sobón para impulsar el diálogo y soluciones políticas, más derechos y más democracia. Y espero que asuma usted, señora Condés, que es que esta moción la tenemos que haber debatido conjuntamente, porque es que hemos entrado en profundidad en lo que usted va a plantear. Pero bueno, tiene usted la palabra. 5 minutos. Gracias, señor presidente. No entiendo que los títulos son totalmente distintos. El hecho de que una moción, el debate se vaya por los cerros de Úbeda, no es culpa mía, sino que yo quería que esta moción se viera por separado. Del pasado 1 de octubre quedaron en la memoria de las duras imágenes la represión frente a la ciudadanía pacífica, las cargas contra la gente común que de forma cívica, serena y no violenta salió a expresarse democráticamente votando. La prensa internacional destaca la desproporcional actuación represiva del Gobierno central con duras imágenes y vídeos y un balance de casi 900 personas heridas de diversa consideración, 2 de ellas muy graves, y múltiples destrozos en escuelas y edificios, algunos de ellos históricos. Múltiples dirigentes condenaban la represión ejercida contra las personas que lo único que querían era votar. El Gobierno central concentró en Cataluña miles de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, no para garantizar la seguridad ni para impedir el referéndum, sino para escarmentar a un pueblo que se había organizado colectivamente para expresarse, en la mayor movilización de desobediencia civil europea en décadas. Basta ver las cifras en cuanto a centros electorales cerrados por estos cuerpos de seguridad, 92 de un total de 2.300 puntos de votación. Desde la crisis y el ciclo de movilización social que abrió el 15M, hemos vivido una escalada represiva por parte del Estado como respuesta al cuestionamiento social masivo de varios de los cimientos del régimen del 78. Formulada en consignas como lo llaman democracia y no lo es, no queremos ser mercancía en manos de políticos y corruptos, no es una crisis, es una estafa, no somos antisistemas, el sistema es anti nosotros, nosotras. La represión fue la respuesta para desalojar a la gente de la Puerta del Sol, para desalojar brutalmente la Plaza de Cataluña tomada frente a las mareas y a las marchas de la dignidad que reclamaban pan, techo y trabajo, frente a las protestas contra los recortes austericidas, las huelgas generales o la población de Murcia que se echa a las vías para impedir que se le levante un muro que parta la ciudad. Leyes mordaza, multas y golpes, recortes de derechos y libertades. El ciclo electoral mostró la crisis del bipartidismo, otro pilar del régimen del 78, con los resultados más raquíticos de su historia. La abdicación del rey emérito fue consecuencia de la cada vez mayor pérdida de legitimidad ante la ciudadanía. La llamada crisis territorial viene de lejos. Tenemos una realidad plurinacional encorsetada en un sistema de autonomías que no responde a las demandas sociales de hoy. Tenemos una Constitución que no ha sido votada por las generaciones que hoy son mayoría social, que fue redactada sin igualdad ni libertad, ante el miedo a las pistolas y el ruido de sables. Los resquicios del franquismo que presumía de haber dejado atado y bien atado el futuro. La reciente escalada represiva con detenciones de cargos públicos, prohibición de actos políticos para debatir, reuniones y campañas, secuestro de revistas y correspondencia, la irrupción de las fuerzas de seguridad en imprentas, medios de comunicación y dependencias del Gobierno, incluso en sedes de partidos sin orden judicial, constituyen una clara involución democrática que nos lleva a una situación de excepcionalidad preocupante, con un retroceso gravísimo en las libertades. Tanto estas actuaciones como la represión de las protestas sociales, la del 1 de octubre y posteriores, y las que vendrán, son fruto de la debilidad del régimen del 78, impugnado desde el 15M, que no puede permitirse la brecha que supone cuestionar la unidad de España. Solo un régimen moribundo puede actuar con tal brutalidad y torpeza para gestionar una crisis política. Si fuese solo la opción de un gobierno, en concreto el del partido más corrupto, probablemente ya habría caído. Probablemente no habríamos asistido a la instrumentalización descarada del Poder Judicial en los últimos años, como de la Fiscalía. Probablemente no asistiríamos a la triple alianza y la inmolación de Pedro Sánchez y la propuesta federal histórica de su partido, cerrando filas ante una anulación de facto de la autonomía en Cataluña. Probablemente el discurso del monarca hubiese sido en otros términos, más de arbitrar legitimidades y buscar salidas políticas que de ejercer de portavoz del discurso del partido que está en la Moncloa. Lo reflejado por la prensa aquí se hubiese parecido más a lo que han reflejado todos los medios internacionales. Probablemente la escalada se hubiera frenado,
Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario, porque todos estos poderes van en la misma nave que Rajoy, el régimen del 78. Rajoy representa hoy a la oligarquía económica y todos los resortes institucionales que se mueven al son que dicta, incluyendo monarquía, medios de comunicación, partidos del régimen. Desde la segunda legislatura de Aznar, el PP, con las FAES y determinados notables, impulsa la idea del patriotismo constitucional, que, según el expresidente, pretendía dar salida a una identidad nacional renovada, resucitando un concepto de España que la derecha nunca había abandonado, el del país no inclusivo, sino excluyente. Porque el se rompe España no ha surgido frente al llamado desafío soberanista, se le acaba el tiempo ya. Sino que Perdone, pero voy a terminar de leer la moción. O sea, aquí ha habido momentos en los cuales se ha estado discutiendo con temas personales y resulta que ahora me va a dejar sin terminar de leer la moción. Señor Llorente, le he dicho que tiene 5 minutos. Bueno, pues vaya, resuma, claro, si mañana alguien trae una moción con 520 páginas, nos estamos aquí todo el día leyendo. Termino de leer la moción hago un resumen. Estamos perdiendo tiempo, señor Llorente. Haga un resumen y vaya terminando, venga. Porque se rompe España no ha surgido frente al llamado desafío soberanista, sino que fue la consigna de la oposición del PP a Zapatero. Las teorías conspiranoicas frente al 11M como explicación de la derrota, el matrimonio igualitario iba a romper la familia y la catalanofobia como forma de cerrar filas en el electorado popular. Agitaron los boicots a los productos catalanes, la tensión política por los papeles de Salamanca, las campañas diciendo que se impedía aprender castellano en las escuelas y la recogida de firmas contra el Estatut y los 7 recursos de inconstitucionalidad a un texto que había sido aprobado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, tras importantes modificaciones y votando en referéndum por el pueblo catalán, que el Constitucional, y recordemos cómo se designa dejó en 2010 en algo irreconocible. Desde entonces se han sucedido movilizaciones masivas en Cataluña, sin ninguna alteración del orden público, y ahora en pocas semanas estamos viendo cómo desde el a por ellos y tras el visto bueno del monarca a la represión se suceden las agresiones de grupos fascistas y nazis. La impugnación social abierta por el 15M encontró el punto álgido del momento constituyente con la abdicación real, desplazándose las esperanzas al no conseguir revertir los recortes con la movilización social hacia el ciclo electoral y las fuerzas llamadas del cambio. Pero ese anhelo de cambio encontró buena parte de la sociedad movilizada en Cataluña, la esperanza constituyente en la idea de buscar un nuevo marco político que hiciese realizable el derecho a decidir y recuperar soberanía. Hay que recordar que en el Parlamento se han aprobado en los últimos años múltiples leyes que revertían recortes o fortalecían derechos sociales, ley antidesahucio, ley contra la pobreza energética, que han sido tumbadas primando los intereses de las élites económicas frente a los de la inmensa mayoría de la población. No es de extrañar que las y los catalanes quieran decidir sobre su futuro y buscar fórmulas políticas que blinden muchas decisiones democráticas y legítimas. Las encuestas arrojan que el 80% de la población catalana quiere votar y el régimen niega cualquier salida. Régimen que fue capaz de hacer una reforma exprés de la Constitución para contentar a los mercados, las élites económicas, con un recorte de soberanía efectiva de los futuros gobiernos electos a la hora de legislar y dejando en papel mojado todo el contenido social de la misma. Señora Condés, un segundito, mire, es que ustedes son 5 concejales no adscritos, entonces, además de usted, igual quiere intervenir alguno más, igual quiere intervenir el señor Pérez, entonces, son 5 minutos a repartirse entre los 5 concejales no adscritos. Usted no le ha preguntado a todos si van a intervenir o no, entonces usted sigue leyendo, y si usted no agota los 5, sino 10, y luego quiere intervenir el señor Pérez… Es la exposición, es la lectura sí, pero de que la en el mismo, moción, es igual, pero que en el mismo turno tiene que intervenir los 5. A ver, es que yo jamás he visto que a ningún concejal o concejala en este pleno se le haya detenido en mitad de una moción, por muy larga o corta que sea. Porque nadie las lee todas. A ver, hacer un resumen. O sea, que aquí vienen concejales y si tiene una moción muy larga, hacen un resumen, una presentación. No leemos todas las páginas. Porque si usted viene mañana con 15 páginas, claro, la lectura de las 15 páginas serán 20 minutos. Claro, si lo que le digo es que haga un resumen, no quiero cortarla. Venga, continúe. Son 4. Que es que después, no sé, ¿va a intervenir el señor Pérez? ¿Va a intervenir usted? No. Bueno, venga, pues continúe, señora Condés. Las llamadas al diálogo han sido múltiples desde organizaciones políticas y sociales a lo largo y ancho de todo el Estado, también organismos y políticas internacionales, personalidades de la cultura, manifestaciones de la ciudadanía. El Gobierno sigue negando que el 1 de octubre hubo una votación masiva, sigue negando la desproporcionalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad. Ante las propuestas de diálogo siguen negándose y planteando la imposición por la fuerza, agarrándose al régimen del 78 que cerró impunemente 40 años de fascismo y que en estos días sale ya sin disimulo, naturalizado y blanqueado por medios de comunicación y el autodenominado bloque constitucionalista con el que convocan movilizaciones unionistas
avivando el nacionalismo españolista excluyente. Las propuestas de mediación son contestadas con la aplicación del artículo 155, con mecanismos de suspensión de la autonomía ya aplicados de facto desde hace semanas, con un ultimátum en 2 tiempos, sin posibilidad de diálogo previo, sin alternativa. Ante esta crisis política, la solución es más democracia. La democracia está por encima de las leyes, no al revés. Las leyes deben acomodarse a los avances democráticos que demandan legítimamente las sociedades. Los derechos humanos están por encima de las leyes restrictivas que nos reducen a mercancías. Ante la involución autoritaria por arriba, debemos abrir desde abajo la posibilidad del diálogo y las soluciones políticas, la ampliación de la democracia para buscar un nuevo encaje desde el consentimiento libre y no desde la imposición mediante la fuerza y la represión. Aplicar el 155 llevaría, en el mejor de los casos, a convocar nuevas elecciones al Parlamento. Si sale una mayoría independentista, ¿cuál sería entonces la solución? ¿Ilegalizar opciones políticas legítimas y que únicamente utilizan vías democráticas, como ya están proponiendo algunas organizaciones fascistas? Agotada la vía federalizante del Estatut, la del referéndum pactado vinculante, que sería posible en el marco actual, pero al que se niegan en redondo el régimen. Se plantea un debate futuro sobre una posible reforma en la Constitución, algo que ya planteaba el Constitucional para encajar el Estatut y que el PP se negó. Una promesa incierta para el futuro con quienes ya se ha negado anteriormente a dicha reforma, en paralelo a una involución democrática en el corto plazo aplicando medidas represivas. El cierre autoritario por arriba es la apuesta decidida de determinados sectores y no solo afectará al pueblo catalán. Señora Condés, por favor, lleva 11 minutos, ya está bien. Vamos a iniciar el turno de intervenciones. Pues léalos. A las fuerzas de seguridad, dando traslado al Gobierno central de dicho rechazo. 2. Reconocer y defender el derecho a decidir de los pueblos y la ciudadanía. 3. Elevar al Gobierno central y los partidos con representantes en el Congreso de los Diputados la necesidad de solventar esta crisis mediante el diálogo y soluciones políticas, impulsando un proceso constituyente en el que la soberanía popular pueda plasmar un nuevo marco de convivencia que suponga una profundización democrática y avance en libertades y derechos democráticos y sociales, blindándolos para garantizar las necesidades de la población. Ha estado usted 12 minutos. ¿Me va a decir usted que alguien aquí alguna vez ha utilizado 12 minutos para presentar su moción? ¿Nada más que usted? No. Sí, ya, pero que cada uno tenemos un tiempo y a todos los concejales, cuando les digo que han acabado el tiempo, siempre tenemos una cierta flexibilidad y en 1 minuto más, o 2 o 3 terminan, pero no consumen 7 minutos más del tiempo que tienen asignado, porque si no esto sería ingobernable. Porque luego usted es la primera que dice que hay no sé cuántas mociones, que no se debaten en este pleno. Claro, si usted no cumple los tiempos, imposible ver ni la mitad de lo que tenemos pendiente. Bueno, vamos a iniciar el debate. Empieza el señor Bejarano. Sí, gracias de nuevo, presidente. Bueno, pues estamos ante otra moción que lees el texto y, evidentemente, en el título del texto, pues el título de la moción, habría que estar de acuerdo, sobre todo cuando he hecho apelaciones en las anteriores intervenciones a impulsar el diálogo y, por supuesto, con más derechos y más democracia. El problema es que el contenido de la moción, señora Condés, no podemos estar de acuerdo. Así lo tenemos que decir. No sé si el Gobierno central concentró esos miles de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, usted dice, no para garantizar la seguridad, ni siquiera para impedir el referéndum, sino para escarmentar a un pueblo que se había organizado colectivamente. Hombre, son afirmaciones categóricas que se dicen por usted, que las plasma en un escrito. Y, hombre, nosotros hemos hecho una alusión a la desproporción de un mandato que creo sinceramente que vino desde el Gobierno y estuvo absolutamente desproporcionado. Pero una cosa es decir eso y otra cosa bien distinta creo que es con el ánimo de escarmentar a un pueblo. Siguen existiendo en el concepto del régimen de 78, que al menos desde nosotros no nos sentimos a gusto por ese momento político tan difícil que había en nuestro país. Veníamos de una dictadura y muchas personas, repito, de forma anónima, dieron con su propia vida, pagaron para que todos tuviéramos un sistema democrático que, por supuesto, en su Carta Magna, en la Constitución española, tendremos que modificar, pero también defender cada día. Cuidado, cuidado, que con todo este conflicto, y es algo que no estamos diciendo aquí, con este conflicto de Cataluña, están, saliendo al exterior muchos colectivos de extrema derecha que, por supuesto, eso sí que es bastante preocupante. Para nosotros, sin duda, la salida tiene que ser un Estado federal. No se dice aquí en ninguna iniciativa y yo creo que hay que mojarse.
porque hacemos apelaciones al diálogo para sentarnos, ¿para qué, señora Condés? Y seamos claros, usted defiende la independencia porque parece un texto, en algunos párrafos parece un texto de la CUP, de Esquerra Republicana de Cataluña o del Partido Democrático de Cataluña. Entonces, vamos a plantear, porque el Estado tiene que negociar, y yo soy de los que tienen que defender esa posición, porque solo desde la política vamos a salir del conflicto. Pero a esa mesa de negociación y de diálogo no podemos ir como hace Rajoy siempre, a ver, oír y callar. Tendremos que ir con una posición. Y al menos lo que estamos defendiendo nosotros, que esa posición, y no hay otra salida al conflicto en esta situación, no es otra que desempolvar, hincar el diente a algo que nadie quiere oír o que nadie... bueno, hay mucha gente que lo dice, pero tendremos que poner las bases de, a lo mejor, modificar la Constitución española, que por eso digo yo lo de la modificación de la Constitución. Me refiero a entrar a poner las bases de convivencia en algo que en nuestro país nunca se ha autorizado ni se ha puesto en marcha, pero que es algo que puede salir, puede dar una salida al conflicto, como es el Estado federal. Yo, por lo demás, nada más, simplemente en el tema de los acuerdos, igual. Lo de la escalada represiva y de violencia, es verdad, no quiero reiterarle mi posición sobre esto. En segundo lugar, el reconocer y defender el derecho a decidir de los pueblos y la ciudadanía. Podemos invocar ese principio del derecho internacional que existe y está ahí, pero evidentemente yo soy de los que piensa que no se puede aplicar, al conflicto ahora mismo de Cataluña. No se puede invocar al derecho de autodeterminación o decidir de los pueblos. ¿Que haya una consulta con garantías? Sí. Repito, yo soy de los que defienden que Cataluña no debe irse de España, pero sí también soy de los que defienden que hay un problema serio en Cataluña, que hay un alto porcentaje que quiere ser y se declara independentista y que algo tenemos que hacer ante eso. Derecho a decidir. Bueno, si somos capaces de hacer una consulta donde se garanticen, señora Condés, todas las garantías democráticas y políticas, sí. Porque, claro, usted dice, y me va a permitir que le diga con cierta ligereza, que hubo una votación masiva. ¿Usted va a defender ese tipo de votación que se veía en los medios de comunicación? ¿En las calles? ¿Sin ninguna garantía? ¿No sabemos quién votó? No creo que sea el tipo de consulta que yo sí estaría dispuesto, yo sé que estaría dispuesto, y acabo, señor presidente, a que haya una consulta real, por supuesto. ¿Por qué se va a satanizar a los que defienden una consulta en Cataluña? Por supuesto que no, eso sí, tendremos que poner las bases para hacerlo con unas garantías. No vamos a permitir y dar por bueno un referéndum que hubo, bueno, yo no lo voy a decir como un referéndum, hubo una movilización ciudadana. Eso no fue referéndum, señora Condés. Gracias, señor Egea. Sí, voy a ser breve, me voy a suscribir a lo que ha dicho el señor Bejarano. La verdad es que el título de la moción no tiene nada que ver con el contenido. Y yo leyendo un poco el contenido, la verdad es que paré a la mitad. A la mitad, no lo he leído entera. Solo lo que he escuchado de usted. Mi rotundo... Gracias, señora Martínez. Buenas tardes. Bueno, pues sí que es cierto que, bueno, yo creo que sí que hablan de impulsar el diálogo esta moción. Yo también creo que habla de soluciones democráticas y creo además que deberíamos hablar de soluciones enmarcadas dentro de nuestro marco democrático, de nuestro marco constitucional y dentro de este marco de una Constitución que aquí los partidos con representación política, algunos, se molestan muchísimo cuando decimos, y yo soy de esas personas que también digo que la Constitución ya no vale, el marco social ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de reformar la Constitución, se dice no solamente para que hablemos del modelo territorial, también para que se cumplan esos derechos fundamentales que no se cumplen. Es decir, cuando a la juventud de este país se nos habla y se nos dice y se nos vende que tenemos derecho a la vivienda, que tenemos derecho a una educación pública de calidad, que tenemos derecho a una sanidad, que tenemos derecho a un montón de cosas, como por ejemplo un empleo digno, vemos que el marco constitucional del que nos hemos dotado, este pacto social del que nos hemos dotado, del que se dotó la sociedad en el 78, vemos que se ha roto, creemos, por lo menos así lo hemos defendido muchas en las calles, que no tiene cabida que sigamos debatiendo en torno a este modelo constitucional y que, por supuesto, hay que cambiarlo.
decimos que este pacto social está roto porque cuando se salió masivamente a la calle, cuando en el 15M, por una protesta tan sencilla como era "no hay pan para tanto chorizo", el señor Alfredo Pérez Rubalcaba se ganó el mote de Rubalcarga. Esa escalada represiva se está normalizando en esta sociedad española frente a protestas que piden democracia, que piden pan, que piden techo, trabajo y dignidad. Se está escalando frente a protestas que no pueden ocultar determinados gobiernos de turno. Es decir, no se puede hablar de democracia ni de diálogo cuando también el Partido Socialista ha instaurado esta violencia sistemática hacia las protestas sociales. Y es que el Partido Socialista no puede defender a la vez la plurinacionalidad y a la vez el apoyo al 155. Pero bueno, el apoyo a todas estas cuestiones viene reflejándose en sus contradicciones constantes, como defender el derecho a la vivienda y crear la ley de desahucios exprés. Pero sin entrar tampoco en estas cuestiones y entrando básicamente en el contenido de la moción, no se puede tolerar que en un Estado democrático se instaure como normal que cada vez que salgamos a la calle a protestar por la defensa de los derechos que en la Constitución aboga como derechos fundamentales, haya represión y haya, además, de una forma indiscriminada, una represión hacia la sociedad civil simplemente por el hecho de salir y protestar, que es un derecho también. Frente a la escalada represiva que está habiendo en la sociedad española en este momento, miren, mientras que unas manifestaciones son convocadas pidiendo diálogo, pidiendo más democracia, pidiendo calma, cautela, sin discursos incendiarios, hay otras convocadas por partidos con representación en este pleno que piden violencia, que piden represión y que piden además la ejecución de un artículo que suspende de facto la autonomía. Miren, señores y señoras, cuando hablamos de democracia queremos hablar además de defender una Constitución que nos defienda a todas y a todos. Y es que el 15M abrió una brecha muy grande y de esa brecha hoy estamos aquí algunas fuerzas representadas. Cuando hablamos de democracia, no solamente hablamos de poder estar aquí hoy sentadas y sentados defendiendo, siendo altavoces de determinadas cuestiones. Lo que pretendemos o lo que se pretende es que se instaure o se enmarque, se agudice, intentemos hacer que esta democracia o esta Constitución sea cumplida, se cumplan los derechos fundamentales de los que todas y todos nos hemos dotado. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor de Diego. Muchas gracias. Lo primero que quisiera hacer es una cuestión de orden. Es decir, yo entiendo que también tendré 13 minutos para poder hablar, como hace la señora Condés. Entiendo que será así. Si no, las normas están para no cumplirlas, porque empieza la moción hablando de diálogo, derechos y democracia, y usted se lo salta por el forro de donde le quepa. Porque es que me parece sorprendente que lo primero que hacemos es saltar todo reglamento que tiene esta Cámara. Es decir, vamos a pedir respeto, democracia y diálogo. Pero si es que ustedes se lo saltan. Vayan, dialoguen y luego tendrán más o menos tiempo. Pero no podemos empezar saltándonos cualquier reglamento que tenga esta Cámara. Así que espero que me deje a mí también los 13 minutos de gloria que ha tenido esta señora. Yo sí me he leído la moción 4 veces. Y no sé si fue peor o mejor la primera o la cuarta vez, porque me pareció un panfleto. Es decir, esto en un coche, en el parabrisas de un coche, me parecería algo normal. En una moción que se presenta a un pleno, me parece algo, no lo voy a calificar porque seguramente me tendría que equivocar. Le voy a aconsejar que habla tanto de leer. Hay 2 artículos, uno que se llama Francolán, de Antonio Muñoz Molina, que es un catedrático que precisamente además publica en El País, y no es que sea mucho del PP o de la derecha retrógrada que nos dice que somos, y habla de una experiencia que le ha pasado en Alemania, y es que había una profesora alemana que le preguntaba a este señor, que acababa de hablar con un catalán y le decía que España todavía era francolán, y empieza a explicarle este profesor a la profesora alemana que qué le parecería a ella si le dijera que Alemania es hitlerán. Ella se puso enseguida muy nerviosa y obviamente se enfadó muchísimo. Y entonces este señor le decía que España es una democracia tan digna, tan imperfecta como la de Alemania. Por ejemplo,
por ejemplo, y tan ajena como ella al totalitarismo. Incluso si atendemos a los últimos resultados, es más democrática España que Alemania, donde tienen grupos nazis en el Parlamento. Según el informe, este informe de Catalana, seguíamos siendo la tierra de Franco. Pero este señor se planteaba que cómo era posible que fuéramos la tierra de Franco en Cataluña, siendo Cataluña una comunidad que disponía de un sistema educativo propio, de un parlamento, de una fuerza policial, de una radio, una televisión pública, un instituto internacional, su difusión de la lengua, la cultura catalana, incluso embajadas, según decían ellos. Esto no es Francolán, que es lo que ustedes plantean en esta moción. Y entonces voy a ir a la moción punto por punto de todas las barbaridades y mentiras que han puesto aquí, que es que, bueno, son unas cuantas. La primera, ustedes hablan de las imágenes de represión con un balance de casi 900 personas heridas. Bueno, yo creo que esto no se lo creen ni ustedes. Y le voy a dar un ejemplo. Ustedes se acuerdan del 15M, que esto tanto que les gusta, que iban a, bueno, desalojaron la Plaza Cataluña. En aquella ocasión sí que hubo una persona que perdió un ojo, no ahora, en aquella ocasión. Hubo 120 heridos. 120 heridos. En aquella ocasión, donde las imágenes sí que eran represivas, hubo 120 heridos. ¿Alguien se cree estos 900 heridos? Nadie. Pero nadie en el mundo. Y ahora no venga a contar que sí, alguno en Tailandia se lo ha creído. Pero es que además estos señores que dicen que son tan democráticos, cuando hicieron estos y bloquearon el Parlamento, los señores de ahora, antes de Convergencia, pidieron 3 años de cárcel. 3 años de cárcel pidieron. Estos que ahora para ustedes son tan democráticos, pidieron 3 años de cárcel. Usted dice que el gobierno mandó a la policía solo para escarmentar a un pueblo que había organizado colectivamente para expresarse. Los del Toro de la Vega también. Y van a hacer lo mismo que estos señores, algo ilegal. Lo que pasa es que lo del Toro de la Vega está muy mal visto y esto para ustedes está bien. Es decir, cuando se saltan las leyes en grupo, en manada, está bien. Cuando esas mismas leyes se las saltan en grupo, en manada, por algo que no les gusta, es que hay que aplicar la ley. Ahora sí. Es decir, cuando a ustedes les interesa, aplicamos la ley. Cuando no, la democracia está por encima de las leyes. Una gran mentira, una gran mentira. Usted habla del 15M. Le voy a contar lo que es el 15M. Ustedes no estaban aquí, pero yo sí. Yo recuerdo que salí elegido en mi primera legislatura cuando pasó lo del 15M. Yo iba con tanta ilusión a recoger mi medalla de concejal. Iba con mi familia. Y ahí estaban todos los demócratas del 15M, escupiendo, acordándose de mi familia, acordándose de mi madre, intentando agredirme. Eso es su democracia. Su democracia. Esa masiva ciudadanía, que lo que ustedes llaman ciudadanía, no es lo que llama el resto del mundo ciudadanía. Esa ciudadanía inmensa ha hecho que en las últimas elecciones el Partido Popular tenga casi 8 millones de votos. 8 millones de votos. Somos lo peor del mundo. Pero tenemos 8 millones de votos en una democracia. Ustedes 5. Pero esa secta que somos los constitucionalistas, como ustedes dicen, que debemos ser una secta, tenemos el 66% de la gente que ha votado en este país. El 66%. La extrema izquierda, que esos son ustedes, solo tienen el 30% de los votos. Y ustedes dicen que es que esta Constitución solo la ha votado una parte de la gente y la mayoría ya está muerta. Las democracias más antiguas en la Tierra, ni siquiera hay gente que haya votado esa Constitución. Ni siquiera hay gente que haya votado esa Constitución. La Constitución se puede cambiar, por supuesto, pero dentro de unas leyes. Y la Constitución permite que se cambie y se reglamenta para ello. Pero ustedes se inventan esa mayoría social que quiere cambiar la Constitución. Señores, ¿qué mayoría social? Hay un 66% que dice que no les vota. ¿Cuál es la mayoría social? ¿Los que le dan la razón o el resto? Le voy a recomendar una cosa, tanto que ha hecho el comentario la señora Condés, sobre que no se lea. Léase el libro de Aramburu, Patria, y va a recordar cómo se divide una sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? Léalo, no le costará mucho. Además es relativamente amable de leer. Y ahí verá lo del ruido de pistolas. ¿Usted sabe que en España, en la democracia, murieron 829 personas por ideas políticas? No había presos políticos, nunca ha habido presos políticos en esta democracia. Por ideas políticas han muerto 829 personas. Entre ellos fueron asesinados por ETA, Grapo o Terra Iure, que ahora se dice que va a volver. Ustedes siguen diciendo mentiras, pero muchas. Dice el gravísimo retroceso en las libertades, serán en las suyas. Luego, no voy a calificar lo que han dicho del discurso del monarca.
Es que es incalificable. Deben ser los únicos en este país que piensan esto. Que este panfleto que se habrán mandado son los únicos que pueden pensar esto. Ni siquiera los medios internacionales que usted dice que dicen esto. Es que eso es mentira. Es mentira. No hay ningún medio internacional responsable y creíble que haya dicho nada en contra del discurso del rey. Vamos por la sexta mentira. Habla que el concepto de España de la derecha, esa que tenemos nosotros, que es una derecha no es inclusiva, sino excluyente. Y se han quedado tan anchos. Es que lo ponen y se quedan tan anchos. Esta España de la derecha, que es la misma que defiende el PSOE, Ciudadanos, los Duleg y mucha más gente, es decir, la gran mayoría de la ciudadanía, esa derecha, piensa que España es excluyente. Bueno, pues le voy a decir lo que es excluyente. Lo que es excluyente es no poder retular sí, en tu propio establecimiento artículos en castellano, porque te multan. Eso es excluyente. Es excluyente no poder estudiar en español, en castellano, porque estés en una comunidad autónoma distinta, o sea, es Cataluña. Eso es excluyente. Es excluyente que te señalen porque no vas a una manifestación independentista. Es excluyente que te señalen porque tu padre sea guardia civil. Eso es ser excluyente. No voy a hablar del adoctrinamiento que hacen allí de los niños. Y hablamos, la séptima mentira, de las muchas que hay aquí, y me voy a saltar porque si no el señor alcalde señor de Diego, me va a cortar. Hablaba de que el estatuto no se parecía en nada a lo que se había presentado. El señor Atienza decía que son iguales en Andalucía y Valencia. No, no son iguales. Algunos artículos no son iguales, si no el Tribunal de la Constitución lo hubiese quitado. Pero es que eso que dejaba irreconocible, según dicen ustedes, solo eliminan parcialmente 12 de los más de 200 artículos que tiene el Estatuto. 12 de los más de 200 artículos que tiene el Estatuto. Voy a ir por la mentira número 8, me voy a saltar algunas, me la voy a dar de paso. Habla de el nacionalismo español excluyente, hay que tener muy poca vergüenza para poner esto. Perdón, hay que tener muy poca vergüenza para poner esto. Es verdad que hay que tener muy poca vergüenza para poner esto, porque somos españolistas excluyentes. Y ustedes vuelven a hablar de la ciudadanía, esa ciudadanía que para ustedes deben ser subvotantes, y el resto somos chusma. Si usted sale a la calle con la bandera republicana, con el Che Guevara, con la Incurriña, con la bandera catalana, son ciudadanía. Si salen con la bandera constitucional de España, debemos ser fachas. Eso es lo que usted, los sectarios, de cómo ustedes nos separan. Es decir, salir con la bandera española, que es la constitucional, eso era un facha para ustedes. Y los sectarios somos nosotros, los excluyentes somos nosotros, cuando el 66% de la población ni siquiera se plantea votarles. Después de tantas mentiras, vamos al meollo de la cuestión, y es ahora, al final de todo, cuando habla de democracia, y que la democracia debe estar por encima de las leyes. Lleva 10 minutos, señor de Diego, 10 minutos ya. Acabo en un minuto. Las leyes, la democracia nunca puede estar por encima de las leyes. Primero las leyes y luego la democracia. ¿Vale? Y la democracia hará que se cambien las leyes, democráticamente, pero no imponiéndolas. Porque si no hay leyes que justifiquen esa democracia, hay una dictadura. No hay una democracia, hay una dictadura. Si yo me puedo saltar libremente las leyes porque digo que soy democráticamente, el Toro de la Vega estaría vigente. Porque democráticamente han decidido que exista y que yo lo quiere. Pero hay unas leyes que se lo prohíben. Entonces, para unas cosas sí y para otras no. Por último, voy a decir esto que decía, legalizar opciones políticas legítimas que últimamente utilizan vías democráticas que ya, como ya están proponiendo algunas organizaciones fascistas, y legalizar, como Batasuna. Como Batasuna, ¿eso es lo que se refiere usted? A grupos terroristas con los que ustedes se sientan aquí amablemente y le llaman personas de paz. Los sectarios somos nosotros, pero usted se sienta con una persona aquí que ha asesinado y le llama a este señor persona de paz. Panfleto. Muchas gracias. Por parte de Duleg, señor Delgado. Gracias. Señora Condés, no compartimos ni diagnóstico, ni escenario, ni las soluciones de su texto, y lo vamos a votar en contra, como supongo que usted esperaba. Yo creo que ha habido una descripción apocalíptica de lo que es el Estado español y otra visión, pues yo creo, romántica o idealizada de lo que es el movimiento secesionista. Y creo que en las dos se equivoca tanto en la descripción tan negativa de lo que es el Estado demócrata español, un Estado social y democrático de derecho,
y se equivoca con lo maravilloso que ha pintado ese movimiento de liberación y de sentimiento catalán pacífico que se mueve en lucha de su libertad y de sus derechos. Mire, la ley es la garantía frente a la tiranía de las mayorías. Y le voy a dar un ejemplo. Si ahora mismo aquí nosotros votáramos de los 27, que 26 personas usted no pueda hablar más en lo que falta de pleno, sería una decisión democrática. ¿Pero a usted le parecería que eso es justo? ¿Le parecería legal si una ley democráticamente de 26 decimos que haya una norma que diga usted no habla más en todo lo que falta al pleno? No, no. La ley es la que esclaviza el arbitrio y el capricho. Y de la ley a la ley. Cambiemos las normas, por supuesto. Dicen ustedes, no sé si es usted o la señora Martínez, que el marco constitucional está superado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se basa? En las elecciones, que es donde se vislumbra cuáles son los planteamientos políticos de la ciudadanía, las opciones que están conformes con el marco constitucional, aunque defiendan aspectos de reforma, es abrumadoramente superior a los que quieren implosionar o dinamitar el régimen del 78. Entonces, ¿dónde sacan ustedes que el marco constitucional está superado? Porque lo dicen ustedes. No lo dice esa democracia a la que tanto ustedes apelan, pero que tampoco la aplican cuando no les gustan los resultados. Hablan ustedes del derecho de los pueblos y de los territorios. Me suena a puro edad medieval. Yo creo en los derechos de las personas. Derechos de las personas, no de los territorios. No hay cosa más falaz que el España nos roba. El España nos roba está desde el punto de vista de la fiscalidad, en el sentido de los catalanes que pagamos impuestos recibimos muchísimo menos de lo que damos. No, pero no los catalanes, también los madrileños y cualquier ciudadano, porque el IRPF es progresivo, cualquier ciudadano que tenga determinados ingresos superiores estará pudiendo decir que el otro ciudadano me roba. No será España nos roba. Todo aquel que pague muchos impuestos podrá decir que el otro le roba. No entremos en ese discurso medieval que es el que nos lleva al nacionalismo del siglo XIX, que es lo que está detrás de ese movimiento secesionista. Es un movimiento, claro, 3.0. Lo rodean con lo del derecho a decidir. El derecho a decidir no, es la imposición a ser independiente. Diálogo, no hay un verdadero diálogo, no es un diálogo franco, no es un diálogo honesto, es un diálogo en el que ponen de un lado de la mesa la independencia y lo que te quieren dialogar es cómo conseguimos y cómo va a ser el trato para esa independencia. ¿Dónde está el diálogo ahí? Es imposible. El planteamiento de una de las partes es directamente la de no, soy español y me quiero separar. Y ya está. Bueno, pues hazlo bajo un parámetro, un parámetro legal. Por otro lado, no confundamos reformar la Constitución con dinamitar la Constitución. Y sobre todo, no pongamos en tela de juicio el orden de los artículos de una Constitución. No es algo aleatorio, que se hace así porque, bueno, este pongo primero porque sí, el segundo lo pongo por casa. No. Igual que en los derechos fundamentales, el primero que se recoge es el derecho a la vida, y luego ya vienen los demás, porque es el fáctico, el elemento fáctico para poder tener el resto de derechos. Si no tienes vida, no podrás tener derecho a la libertad de expresión, ni a comunicarte, ni a sindicarte, ni a asociarte. Pues el artículo número 2 de la Constitución es el que habla que la soberanía reside en el pueblo español. Y habla de la indivisibilidad de la unidad española. Y defender la unidad de España no es ni un concepto facha, ni es un concepto antidiluviano, ni de derechas, porque además esa Constitución la han aprobado personas de todas las ideologías. La unidad de España es la que la garantiza la igualdad de todos los españoles en toda la parte del territorio nacional. Quien quiere resquebrajar y socavar la unidad de España, lo único que está queriendo es volvernos a la época medieval de los reinos de taifas. España, que es una construcción histórica de muchos siglos y que afortunadamente hemos sido capaces de construir una Constitución en la que más o menos todos se puedan sentir cómodos, ahora queremos dar un retroceso hacia atrás, en la que si esa propuesta que ustedes quieren llevar adelante saliera, españoles se sentirían extranjeros en su propia tierra. El derecho supuesto a decidir y esa secesión lo que provocaría es que muchos millones de españoles se sentirían extranjeros en su propia tierra, que será en Cataluña. Abriríamos un proceso de balcanización. El soberanismo y el independentismo y el nacionalismo no tiene límite. El nacionalismo catalán, el alemán o el español o ninguno.
Los nacionalistas, el nacionalismo es por esencia imperialista. Y el nacionalismo catalán nunca pararía en la Cataluña ya está independiente. El siguiente paso sería la Comunidad Valenciana, el siguiente sería Baleares, el siguiente sería Aragón. Y si no se pueden imponer de una manera, se imponen de otra. Esa es la historia de los nacionalismos. Y el nacionalismo español, que también lo hemos sufrido aquí, ha sido así. El imperialismo y el nacionalismo van encaminados. ¿Cuál es para mí el error ideológico de base? Que la izquierda o el socialismo se asocia al nacionalismo. No hay cosa más antisocialista que el nacionalismo. Proletarios del pueblo, proletarios del mundo unidos, decía el dicho. Y ahora nos encontramos que proletarios, pero que lleven la señera, que hablen en catalán y que demuestren 18 apellidos catalanes. No, eso no puede ser el futuro para mi país. Y eso que traen ustedes en esta moción no lo podemos defender. Y yo sé que ustedes lo hacen con la mejor de las intenciones, en ese marco de diálogo, de consenso, de buscar soluciones políticas, pero sinceramente hagan una reflexión seriamente de cuál sería el camino final de lo que ustedes proponen. Y el camino final que ustedes proponen seguramente nos llevaría a una balcanización de España brutal. Y de ahí al paso de la limpieza étnica, un paso, porque quien en Yugoslavia vio en el año 91, quien en Yugoslavia vio en el 91 las guerras que hubo entre Serbia y Croacia, no lo veía en el año 80, ni en el año 85. Pero ahora, hoy en día, los que llevan la estrella de David aquí colgada son aquellos que algunos señalan con mucho odio, solo hay que ver las imágenes, español, español. Esa es la estrella de David que estamos viviendo ahora. Ponerse del lado del nacionalismo, bajo no se sabe muy bien qué diálogo, qué consenso, qué pacto, al final estamos haciéndole el juego a la esencia más antidemocrática que existe y más autoritaria, que es la esencia del nacionalismo. Si hemos sido capaces de vacunarnos del nacionalismo español más rancio, que queda ahí residual en algunos círculos, no voy a decir de qué partidos, ¿vamos ahora a fomentar ese nacionalismo rancio en otros lugares de España? ¿Y después de Cataluña qué? País Vasco, Galicia, Andalucía. Al final, ¿qué estamos? ¿Diluyendo el país? ¿Diluyendo la nación española? Yo creo que nos estamos equivocando en este marco teórico y lo que debemos volver es a una senda de convivencia sana, de aprender del pasado y no reproducir precisamente los errores que este país, que ha vivido muchas guerras civiles y muchos pronunciamientos golpistas, yo espero que esta generación no tenga que ver eso. Y que lo que veamos sea, pues bueno, pues la crítica política, el enfrentamiento, la división que pueda haber en que uno piensa en la sanidad pública y otro en la sanidad privada, en la educación, tal. Es decir, eso que se ha vivido en los últimos 30 años, lo que me gustaría vivir. No me gustaría vivir el tú eres español, tú eres catalán y porque no eres lo que yo soy te voy a exterminar. Y ese es el camino al que nos estamos llevando, aunque ustedes no se estén dando cuenta. Esperemos que eso se frene cuanto antes. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar también parafraseando, en este caso, una canción que seguramente usted conocerá, aunque a lo mejor con una letra un poquito diferente. Y solo voy a decir la frase que más me gusta de esa canción. Del hombre, el hombre es hermano, derechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Seguramente que le suena, señora Condés. También le voy a recordar, y no voy a empezar por usted, o por lo que usted representa, sino por el Partido Popular. Mire, con el Partido Popular, redondeando los números, no está de acuerdo el 70% de los españoles. Con el Partido Socialista no está de acuerdo con el 75% de los españoles. Y con el partido que usted representa, Podemos, no está de acuerdo el 80% de los españoles. Y esas cifras las tenemos que tener en nuestra cabeza cuando queremos hacer política. Efectivamente, no voy a reiterar argumentos que han dado los que me han precedido en la palabra, pero decir que una mayoría social dice lo que dice, mire usted, si la mayoría social dijera precisamente esto, seguramente que Podemos tendría ahora la presidencia del Gobierno de España. Pero es que no es verdad. Basta ya de entelequias. Vamos a hablar de realidades. Es verdad que una parte muy importante de la ciudadanía española piensa que esto hay que cambiarlo. Muy importante.
seguramente que incluso superará el 50% de los votantes españoles. Pero eso no significa que den la razón a una sola cara del prisma, porque los que pedimos cambio no pensamos exactamente igual en el cambio. Lo que tendremos que hacer es aprovechar este momento, sentarnos, darle un repaso a nuestra Constitución española, pero siempre en los términos que marca la Constitución española, porque no es lo mismo modificar el título 1 que el título 2, que el título 3, que el título 7º o que el título 8º. No es igual. Es decir, intentar modificar un derecho fundamental como es el derecho a la vida requiere una mayoría cualificada. Igual, aunque yo personalmente no esté de acuerdo, pero es lo que dice la Constitución española, modificar el título de la corona requiere también esa mayoría cualificada. Y, señora Martínez, a mí me encantaría poder modificar, tal y como ha dicho mi secretario general de la Constitución, reforzando determinados derechos que ahora no están protegidos de la misma manera en la Constitución española, porque hay diferencia entre derechos fundamentales en esa Constitución y principios rectores de la política, como el derecho a la vivienda. Y nosotros proponemos precisamente modificar la Constitución también en ese sentido, es decir, reforzar esos principios rectores que yo creo que más de uno se merece ya ser considerados derechos fundamentales. Y para eso es necesario una modificación de la Constitución. Y modificar el título 2, principios rectores, lo que somos conscientes es que requiere una mayoría cualificada para poder ser modificado. Es decir, que con nuestras aportaciones no lo vamos a conseguir, con sus aportaciones tampoco. Para llegar a un consenso necesitamos las 3/4 partes del Congreso de los Diputados. Señora Condés, a mí lo que más me choca es ver cómo alguna izquierda defiende a los ricos frente a los pobres. Y me voy a explicar. Si Cataluña se quiere separar, su mayor argumento, y he escuchado de alguien, por ejemplo, de Esquerra Republicana de Cataluña, es que ellos son más ricos y no se quieren juntar con el resto de pobres. ¿Ese es un argumento de izquierdas? Es que ese es el argumento fundamental de por qué se quiere separar Cataluña. Olvidémonos de lenguas. Olvidémonos de que se consideran un pueblo, bueno, un pueblo que luego los países catalanes son algo más. Pues se le ha olvidado, por cierto, señor Delgado, incluir al Rosellón en esa lista que usted ha dicho, y a lo mejor el Reino de Nápoles. ¿Quién sabe si el Reino de Nápoles también es considerado país catalán? Pero al final se quieren separar porque se consideran más ricos. Y si usted analiza el secesionismo en el resto de Europa, la Liga Norte, que también hizo un referéndum, declaró la independencia, no mandaron las fuerzas policiales, como ha ocurrido aquí, para impedirlo, pero la Liga Norte, que incluso declaró la secesión de 2 regiones italianas, lo defiende porque son más ricos. Ese es el argumento fundamental. Igual que sabemos que la guerra del Golfo fue por petróleo, por mucho que lo intenten ocultar de otra manera. Es decir, que al final lo que mueven determinadas voluntades, por desgracia, es eso. Y ver cómo la izquierda defiende esos argumentos, a mí se me ponen los pelos de punta. Los pelos de punta. Por cierto, señor Recuenco, ya que antes no he tenido tiempo, pero recordarle que no solamente decimos el cómo, sino también el para qué. Queremos Estado federal para que tengamos un reparto competencial más claro y que todas las comunidades sepan exactamente qué competencias tienen que ejercer y dejarnos ya de estos jueguecitos. O sea que también tenemos muy claro el para qué. Y, señor Delgado, el cuerpo constitucional, usted sabe perfectamente que lo constituyen la Constitución y los estatutos de autonomía. Y el Tribunal Constitucional, en sus decisiones, tiene que tener en cuenta la cuestión y el estatuto de autonomía. Y es verdad que había artículos que a lo mejor podían extralimitarse en el Estatuto de Cataluña de la Constitución. Todo es debatible. Ya sabe que en derecho nada es blanco y negro, sino todo lo contrario.
Pero lo que sí es cierto es que derogaron artículos que están en vigor en el Estatuto de Andalucía y en el Estatuto de Valencia. No todos, pero hay algunos artículos que son además exactamente con la misma redacción. Luego, ustedes, señora Condés, intentan confundir dos términos que son muy diferentes, como es el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir, que también, como le digo, los conceptos son muy diferentes. El derecho de autodeterminación solo tiene vigor en el derecho internacional y solo es aplicable a pueblos coloniales. Es decir, que no han podido nunca optar por ellos, por su independencia. Por ejemplo, el Sáhara, que es uno de los ejemplos más claros que tenemos cerca de aquí. Señora Martínez, usted además habla de que confundimos plurinacional no se puede defender la plurinacionalidad con el 155. Mire usted, la plurinacionalidad es un concepto que, queramos o no, existe en España, porque al final lo de la nación, aparte de que tiene muchas definiciones, pero al final sentirse de una nación es eso, un sentimiento. Y es algo que existe en España, queramos verlo o no. Hay gente que se siente catalán, no todos los catalanes se sienten solo catalanes, pero hay gente que se siente solo catalán. Hay gente que se siente solo gallego. Incluso seguro que hay gente que se siente solo madrileño. Seguro. Seguro que tenemos algún ejemplo de alguna persona que se siente solo madrileño. Y hablar de plurinacionalidad no excluye la aplicación de la ley. El 155, si se aplica, es porque determinadas autoridades de la comunidad catalana se han saltado la ley y están fuera de la ley. Más claro, el agua. Y el 155, si se aplica, es precisamente para hacer que esa autonomía siga siendo autonomía. Es decir, no se está quitando la autonomía de nada. Cataluña seguirá siendo una autonomía y lo que quieren es que vuelvan a recuperar sus competencias autonómicas dentro de la ley. Y no tiene nada que ver, se puede defender, la plurinacionalidad con el 155. Señor Delgado, hay una cosa en su discurso que esta vez he coincidido más que en el anterior. Lleva 10 minutos, señor. Sí, ya voy finalizando. Cuando ha dicho que la ley está por encima de la democracia. Hombre, yo entiendo que ley y democracia es un binomio que no se puede romper. Pues se puede tener un país leyes y no ser demócrata. Lo que no se puede es ser demócrata sin tener leyes. Es decir, que para mí prima más la democracia, pero no hay democracia si no hay ley. Y además, también lo digo, no hay democracia si no hay respeto a la ley. Y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias. Llevamos 2 horas y 40 minutos hablando de Cataluña y, desde luego, en este primer turno nos hemos pasado de los tiempos de sobra. Hemos hablado de Cataluña más que el Congreso de los Diputados, más que el Parlamento Europeo. Entonces, ahora vamos a ser muy estrictos con el tiempo a partir de ahora. Tienen 3 minutos cada uno de ustedes. A los 3 minutos les voy a avisar, les voy a dar 30 segundos más de cortesía y, si no respetan los tiempos, se lo voy a cortar. Señora Condés, tiene usted la palabra. Bueno, al señor de Diego lo único, no le voy a contestar, yo entiendo que no estén, que no compartan para nada y le llame panfleto, yo también he llamado algunas veces panfleto a algunas de sus cosas. Lo único, sí que ha dado usted un dato que sí que me interesa. Usted ha dicho, yo aquí, como habrá visto, no hay ninguna defensa de los Mossos en toda la declaración, ha dicho que hubo 120 heridos en el desalojo de la Plaza de Cataluña. Eso multiplíquelo por todas las plazas y calles de toda Cataluña donde hubo represión por parte de los esos. Y entonces sí que nos salen los 900 heridos de los que estábamos hablando. Yo creo que aquí una de las cosas, yo no he confundido en ningún momento el derecho a decidir con la autodeterminación. O sea, aquí pone derecho a decidir, que no tiene nada que ver. Una de las cosas que están diciendo que se excluye a 4 millones de catalanes, ustedes son los que están excluyendo a esos 4 millones de catalanes, no dejando que voten, no. Si quieren votar no, que voten no. O sea, ustedes no permiten el referéndum no solamente a los independentistas, no permiten el referéndum a los nacionalistas. O sea, no saben qué es lo que quiere exactamente Cataluña, no se lo han preguntado a los catalanes y a las catalanas, porque tienen miedo
a cuál es el resultado. Pero si ustedes están tan seguros de que el resultado es que va a ser que no, ¿por qué no se permite un referéndum con garantías? Sí, señor Bejarano, como en Escocia y como en otros sitios. Bejarano, para mí, el otro día sí que hubo un referéndum. Sí que hubo un referéndum porque con toda la represión que sufrieron los catalanes y catalanas, alcanzaron y salieron a la calle y votaron en las condiciones que se le permitió por parte del Estado y ejercieron un derecho al voto casi en la misma cantidad de gente que salió el 9N. Si ustedes, o sea, si el resto del Estado no veía que era un referéndum y era como un 9N, ¿por qué no el 9N entró también la policía? Aquí no. Aquí lo que han visto es que realmente, otra vez, porque todos los años durante la diada hay cantidad de gente organizada que llevan organizados durante muchos años, porque están pidiendo que les dejen votar. Luego ya veremos cuál es el resultado, pero es que eso es lo que no se permite y ese es el derecho a decidir. El derecho a decidir no es como dice el señor Delgado, de que entre 6 decidimos si vamos a un bar o a otro. No, el derecho a decidir es sobre materias importantes, no sobre banalidades. Y esto es una materia importante que los catalanes llevan muchos años solicitándolo. El tema de el qué, el cómo y el para qué, el qué y el cómo y el para qué, y que dice usted, señor Bejarano, que no hemos puesto ninguna propuesta, eso es un proceso constituyente en el cual diremos el qué, el cómo y el para qué entre todas y todas. Un proceso constituyente que empiece desde el pueblo, no que se cierre desde arriba con una reforma constitucional, que es lo que pretenden los partidos. El bipartidismo y ahora el tripartidismo. Es decir, no es una reforma constitucional que reforme lo que a los dos partidos del régimen les interese. No, tiene que ser un proceso constituyente en el que se diga el qué, el cómo y el para qué, en el que se diga cuál es la forma de Estado, en el que se diga cómo queremos que sea ese Estado. Y lo que salga de ahí será algo decidido entre todas y todos. Y esa Constitución del 78, aparte de que ya no contempla las necesidades sociales de la población, tampoco completa ni el modelo territorial ni la forma del Estado. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Martínez. ¿Señor Eje, va a hablar? No, señora Martínez. Sí, vale. Al señor Delgado se le ha olvidado decir anteriormente que el artículo 2 de la Constitución se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía y a las nacionalidades y regiones que integran España. Es por ello que decir que impulsar vías de diálogo y decir que eso alimenta a los independentistas creo que es una falta a la inteligencia colectiva. Cuando se está reconociendo en la Constitución el derecho de las autonomías y el derecho de las nacionalidades que constituyen el Estado español, creo que se está llamando que se está insultando a la inteligencia colectiva, porque, claro, decir que se está fuera de la ley, pero mientras se les da palos, se les está diciendo que están fuera de la ley, y la política del enfrentamiento no aboga una vía de diálogo ni siquiera democrática. Y cuando se habla de política del enfrentamiento, resulta muy curioso que hablar de el catalán y decir y demonizar el catalán y decir que el catalán es adoctrinamiento. Mira, señor de Diego, adoctrinamiento en las escuelas no se puede decir cuando hay una inmersión lingüística para que se aprendan 2 lenguas. Es que eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid con el inglés. En la Comunidad de Madrid hay inmersión lingüística y no se habla castellano, se habla inglés en determinadas asignaturas. Entonces, usted no puede hablar, usted no puede decir y venir aquí al Pleno a decir que hablar lengua catalana es adoctrinar en las escuelas. Eso también es una falta de respeto a la inteligencia colectiva, señor de Diego. También decir que hay que cumplir la ley, efectivamente hay que cumplir la ley, pero no se puede tapar con una bandera enorme tanta corrupción. Y es que las leyes también están para cumplirlas por parte de su partido, el partido más corrupto de Europa. Decir que la desobediencia civil nos ha traído grandes avances sociales, que es que también se demoniza demasiado la desobediencia civil en esta sociedad, porque se la compara con procesos violentos. Lo que ha conseguido la PA
gracias a la desobediencia civil, no tendríamos hoy leyes que estén en favor de aquellas personas más desfavorecidas y abogando por una política en vivienda que ha puesto encima de la mesa con desobediencia civil la PA, con desobediencia civil y con organización social detrás para conseguir que algo tan injusto como que te quedes sin trabajo, que te quedes sin casa, deje de ser una realidad para convertirse en un derecho que la sociedad civil pueda organizarse y pueda reclamar el derecho a una vivienda digna. La desobediencia civil no siempre y casi siempre da buenos resultados y no siempre es violenta y no siempre se puede comparar con el fascismo y no siempre se puede comparar con esos totalitarismos y con esos autoritarismos que aquí esta tarde se han comparado diferentes procesos con esto. Un poco de diálogo y llamar al respeto de la inteligencia colectiva, que yo creo que aquí esta tarde se han dicho demasiados excesos en cuanto a lo que es el proceso catalán. Y un poco de respeto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Señor de Diego. Muchas gracias. Intentaré ser breve. Señora Martínez, le diré lo que es ser excluyente. No poder roturar en tu tienda en castellano, no poder estudiar en castellano, no poder optar a algunos trabajos por no saber catalán, enseñar a los niños una historia falsa, adoctrinamiento. Señora Martínez, deja hablar, señor de Diego. Yo sé que se pone nerviosa, pero aguántese. Luego, si quiere, ya me replica. Adoctrinamiento era lo último que he dicho cuando les están implicando una historia falsa. Eso es lo que yo creo que no me ha entendido, porque como ya está pensando lo que me tiene que responder, no me escucha al final. Lo de la inteligencia colectiva, eso no existe, se lo acaba de inventar. Yo sé que es como la ciudadanía y todas estas cosas que le gusta, pero la inteligencia colectiva, eso no existe. Y luego me dirá dónde está el límite, cuándo es fascismo y cuándo es defensa de los derechos. Si nos vamos 1000 y protestamos en la defensa de los derechos, pero si vamos 1000 con una bandera de España, con el escudo constitucional, somos unos fachas y casi unos nazis. Ya me dirá dónde está el límite de una cosa y otra. Señor Bejarano, señora Martín, estamos de acuerdo que en el marco constitucional, como usted ha dicho, la Constitución se puede reformar y no estamos en contra. Lo que hay que decidir es qué se va a reformar. Yo he escuchado lo del Estado federal y me he sacado noticias sobre el Estado federal. Ninguna región en Europa tiene los derechos que tienen las comunidades autónomas. Ninguna en Europa. Absolutamente ninguna. Y lo más federal que hay, que es Alemania, lo que ha hecho es igualarlo a tabla rasa. Todos tienen la misma. Con lo cual en España deberíamos cambiar. Es decir, el País Vasco no tendría su foro fiscal especial, Cataluña 3/4 de lo mismo, y así suma y sigue. ¿Que hay que cambiarla? Claro que hay que cambiarla. Pero primero hay que plantearse qué queremos cambiar y qué no. Por cierto, señora... Perdone. Condés, hoy se va a llevar esto que ha presentado en su moción, que decía más diálogo y más democracia. Pues ya hemos hablado y se va a llevar un baño de democracia porque vamos a rechazar su moción. Muchas gracias. Gracias, señor Delgado, perdón. Gracias. Artículo 2 de la Constitución española. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Indisoluble, unidad, indivisible, autonomía. ¿Dónde está aquí el derecho a la secesión? ¿Dónde está aquí el derecho a la autodeterminación? ¿Dónde está? Usted que ha estudiado ciencias políticas. España es una entidad preexistente a la Constitución, eso es lo que viene a decir. Y es el pueblo español el que crea la Constitución, no la Constitución ha creado al pueblo español. Eso es de la primera lección de Derecho Constitucional. 1. España es una realidad preexistente y el pueblo español es una realidad preexistente. Miren, hay una persona que creo que es afín ideológicamente a ustedes, que es Evo Morales. Y Evo Morales es presidente de Bolivia. Y Bolivia, constitucionalmente, está reconocido como un Estado plurinacional. Y le preguntaron, bueno, usted, su país, su Estado, como es plurinacional, tendrá reconocido, está en Internet, lo pueden ver en Google, que se van a quedar bastante sorprendidos. Dice, pues tendrán derecho a, no sé, a independizarse de las diferentes nacionalidades. Dice, ¿independizarse? No, lo que hay es autonomía, independizarse nunca.
La nación boliviana no se puede independizar, vamos, nunca. Eso sería como un crimen de lesa humanidad. Evo Morales, Estado plurinacional. Insisto, no hay ningún Estado en el mundo, dígame un Estado en el mundo que reconozca el derecho a la secesión, no existe. Incluso cuando sacan el caso de Canadá, el propio Tribunal Supremo de Canadá puso lo que se llama la ley de claridad, en la que dice que cuando eso suceda se tienen que dar unas mayorías muy amplias. Tiene que quedar bien claro qué es lo que se va a votar en ese referéndum. Y segundo, en el caso hipotético de que esa mayoría muy amplia determinara que hubiera esa autodeterminación o esa separación, se tendrían que poner de acuerdo todas las partes para ver cómo se repartían, entre comillas, las competencias y los recursos económicos. Es decir, en la práctica es imposibilitar esa autodeterminación. Y dice la señora Condés, es que los catalanes quieren votar, como si eso fuera una especie de capricho, quieren votar. Pues si tantas ganas tienen de votar, ¿por qué el señor Puigdemont no convoca unas elecciones? Con unas elecciones y la gente votará. Mire, los referéndums son muy peligrosos para intentar resolver problemas complejos. No, problemas complejos. En unas elecciones, el ciudadano, cuando elige un partido u otro, hace un cálculo medianamente racional, también emocional, en el que valora muchas cosas. En un referéndum te limitan el concepto de la votación a una cosa muy concreta. Aquí es sí o no. En unas elecciones, por eso teme el señor Puigdemont y el nacionalismo catalán, el separatismo, esas elecciones, porque ya las tuvieron, ya vendieron unas elecciones autonómicas como plebiscitarias, ya se lo ha dicho también el señor Atienza. Se le acaba el tiempo, señor Cagado. En el 2014, ¿y qué pasó? Que no tienen esa mayoría. Si hubiera un 80%, nos lo podríamos plantear, pero no lo hay. ¿Y por qué ahora no convocan elecciones? Si lo tienen fácil. Si está tan ilusionado el pueblo catalán por esa secesión, si hubiera elecciones autonómicas y el único programa de todas las candidaturas secesionistas, el único, vamos a declarar la independencia en el Parlamento, pues que lo hagan, pero no lo quieren hacer. Plantéese eso, señora Condé, ¿por qué no quieren las elecciones los señores Puigdemont, la Ana Gabriel y el señor Junqueras? Que no quieren elecciones. Dicen que quieren votar, pero no quieren elecciones. Cosa muy rara. Señora Atienza, 3 minutos. Sí, yo creo que, y además enlazando con lo que ha dicho el señor Delgado al final, si es que ya el pueblo catalán ha votado muchas veces. Ese artículo que acaba de leer el señor Delgado lo aprobó el 90% del pueblo catalán. El 90% del pueblo catalán. Ese mismo artículo que ha aprobado el señor, que ha leído el señor Delgado, y ha votado muchísimas veces, pero muchísimas. Igual que dije en la primera intervención, en la anterior, es decir, que muchas veces estamos perdidos en el problema y lo que hay que ir es a la causa. Y a lo mejor hay que explicar de otra manera otra causa. Es que esto, en algún momento, a Convergencia y Unió y al Partido Popular les interesó que fuera el asunto de la agenda. Y en eso han caído el juego los demás. Los demás, empezando por Convergencia, empezando por Esquerra Republicana de Cataluña. Y también han entrado en ese juego las candidaturas de Unidad Popular. Y ahora, fíjense ustedes, el señor Mas, que fue el pirómano de todo este invento, ahora quiere echar hacia atrás. Ahora quiere echar hacia atrás. Y aunque, aprovechando la palabra, un agradecido recuerdo al pueblo gallego por lo que está pasando. Y también al portugués. Otro dato. Hay una encuesta, se hacen de vez en cuando, yo creo que una vez al año, en Portugal se hace una encuesta y las cifras son de alucinar. El 40% de los portugueses quieren unirse a España. ¿Ustedes creen que Portugal, que más o menos es el mismo porcentaje, un poquito más, un poquito menos que lo que pasa en Cataluña, en este caso separarse, ¿ustedes creen que el Estado portugués en algún momento se va a plantear un referéndum para que los ciudadanos decidan si unirse o no unirse a España? ¿A que no? Pues es lo mismo, sentido inverso, lo que está pasando en Cataluña. Es que, le vuelvo a repetir, 2 millones de ciudadanos quieren imponer una secesión, porque es la palabra, nada de diálogo, que es mentira. De verdad, no se crean ustedes las palabras que escuchan, de ninguno de los extremos, ni del extremo secesionista,
ni del otro extremo. Quieren imponer, y con esto finalizo, 2 millones de catalanes quieren imponer a 4 millones de catalanes una secesión de España. Eso es la verdad. Lo demás, palabrería. Gracias, señora Condés. Un minuto para cerrar el debate. Sí, voy a ser muy breve. Los referéndums son muy peligrosos. Eso lo resume todo. 2 millones de catalanes no quieren imponer nada a nadie. 2 millones de catalanes están pidiendo que se vote en un referéndum. Eso es lo que están pidiendo 2 millones de catalanes. Pero los referéndums son muy peligrosos porque participar el pueblo es muy peligroso. Porque, claro, si preguntamos al pueblo qué es lo que quiere, a lo mejor nos contesta algo distinto a lo que nosotros estamos imponiendo. Los referéndums son muy peligrosos. Eso lo resume todo. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar la moción de la señora Condés. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 21. Queda rechazada. Vamos a hacer un receso de 15 minutos.